Continuamos con ustedes, mis amigos, en Sobre los Hechos. Y aquí con un invitado especial, don Marino. Tenemos a Francisco Tavares, economista, con quien vamos a conversar temas de interés en ese ámbito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias de tenerme por aquí. Yo de verdad contento otra vez de estar por acá, Marino. Sí, no, Domingo, amigo. De los buenos. Amigo al cuadrado ya. Domingo, mira, me gustaría ver tu opinión sobre el tema. Se habla de nuevo con Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda de una reforma fiscal. O sea, se dice que Magín fue llevado allá para lograr consensuar una reforma que fracasó la primera vez, y él se ha estado reuniendo con los sectores empresariales como buscando armonía, porque de hecho hay un déficit fiscal. O sea, el presupuesto, como todos los años, pero ahora se siente más, es muy dependiente del grupo de préstamos. ¿Qué tú opinas de eso? Miren, Magín Díaz ha comenzado, creo yo, por donde corresponde. Porque si bien recuerdan ustedes, y los amables televidentes también sé que saben esta situación, las reformas fiscales no solo son instrumentos para nosotros calibrar los ingresos y los gastos. Es decir, definir cuál es la estructura de los impuestos que el Estado va a definir y cuál es el destino de los fondos que el Estado va a destinar hacia los fines que son, ¿verdad?, fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y de la democracia que nosotros no queremos dar. Sino que las reformas fiscales deben ser consensuadas y deben ser bien explicadas. En ese sentido, Magín, que es el actual ministro de Hacienda y Economía, porque ya fusionaron ambas entidades, lo que está haciendo es tratando de sensibilizar a quién, a los que tienen poder de contribución en este país, que es el empresariado. Es, digamos, esa clase económica que es capaz de generar riqueza y sobre esa riqueza contribuir, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer al momento de socializar o iniciar un proceso de reforma fiscal es sondear cuáles son los ánimos y convencer sobre todo a los sectores productivos de, dada la situación del cuadro financiero del Estado, es decir, cómo está la capacidad recaudatoria del Estado, cómo está la estructura de gasto y cómo está también el elemento que es muy político y sensible en este país, que son las exenciones, que hoy se estiman en más de 380 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 4.8% del PIB. ¿A cuánto asciende el déficit en términos del PIB? A un 3%. O sea, todos los años hemos tenido, en los últimos 4 años después de la pandemia, de un 3% a un 3.5% del PIB, que corresponde prácticamente un poquito más, ¿verdad?, las exenciones a ese déficit. Pero también tenemos una estructura de gasto que está, digamos, muy afectada por las transferencias sociales y las transferencias al sector privado, sobre todo las transferencias al sector eléctrico. Entonces, si estamos hablando, por un lado, que tenemos unas exenciones llamadas gastos tributarios que rondan del 4.5 al 5% anual, tenemos unas transferencias al sector eléctrico que rondan del 1 al 1.5% del PIB, y ya ahí tenemos casi un 6, tenemos un 6, ¿verdad?, sumado, y a eso también le sumamos un 4.5% de evasión fiscal. O sea que el Estado tiene una situación muy precaria, primero porque la recaudación potencial, lo que el Estado pudiera recaudar si aminora las exenciones y las racionaliza y las focaliza, si elimina gradualmente el déficit del sector eléctrico y sobre todo si busca iniciativas administrativas para mejorar la recaudación, eliminando gradualmente lo que es la evasión. Son 3 elementos
que requieren de tiempo y necesitan de pericia y de una persona que sepa conducir esa política fiscal y genere confianza en los sectores productivos. Yo creo que esa es la clave por la cual el presidente, aún sabiendo el historial de Magín Díaz, ¿verdad?, que fue un ministro o un funcionario, ¿verdad?, de larga data del gobierno pasado, pero le parece ser que el presidente quiere una persona que definitivamente le lleve seguridad, le lleve pericia en el manejo del tema fiscal, porque ya el tema monetario está en manos de una persona que goza de la confianza de los sectores productivos, que es Héctor Valdés Albizu. Entonces, ¿cuál es la situación actual que tiene la República Dominicana en materia económica? Bueno, tratar de que la política fiscal sea una política fiscal que solucione en el mediano y largo plazo el tema del déficit estructural que está manejando la economía de un 3 a un 3.5%, y por el otro lado, generar confianza en los sectores productivos, porque la economía depende en gran medida del grado de confianza que generan los mercados, y los mercados están compuestos por personas. Las personas son individuos psicológicamente que responden a la incertidumbre y responden a ciertas condiciones, ¿verdad?, de lo que ellos creen que va a pasar en un futuro. Entonces, Magín trae eso, trae un elemento que no estaba presente en el gobierno, un técnico que goza de la formación y goza también de la confianza de empresarios y de la ciudadanía en sentido general. Francisco, hablaba un poquito de la transferencia focalizada y hablaba de lo que era el gasto eléctrico, ¿no? El subsidio. Y tomaste como parámetro también lo que tiene que ver precisamente con lo que son el gasto de gobierno, pero no hablamos del gasto corriente. Sí. Si el gobierno minimiza su gasto corriente y en vez de maximizar lo que es el cobro de impuestos, lo que hace es eliminar exenciones, como decías, pero al mismo tiempo esa evasión cada vez más creciente se constriñe, no tendríamos una solución al tema de que no haya que hacer toda una revolución económica que malogre los intereses de los más desposeídos. Yo creo que sí, que se puede si se atacan esos focos que mencioné, que son 3 en definitiva: evasión, las transferencias que Andy Daguarre dijo que son transferencias alegres en algunas ocasiones. No, quizá estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero ciertamente hay que ver esa parte. Y el tema de las exenciones fiscales, o sea, la evasión, exenciones y el gasto corriente, es decir, sobre todo las transferencias, tratar de buscarle una forma de focalizarlo y de reducirlo. Recuerde que dentro de ese gasto corriente están los intereses de la deuda. Ahí no podemos hacer absolutamente nada que no vaya como solución de un reequilibrio entre ingresos y gastos a largo plazo. O sea, para nosotros reducir la carga de intereses que ya supera el presupuesto de educación o prácticamente están a la par, estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos anuales. En intereses. Intereses a la deuda. Entonces, eso ha determinado que el gobierno en gran parte se endeude para pagar más deuda. Entonces, estamos en un círculo vicioso que si no se soluciona de forma estructural, es decir, si no se puede atacar por las medidas administrativas y por medidas que ataquen esos 3 elementos que mencioné, definitivamente hay que buscar una forma más profunda. Y esa forma más profunda sería quirúrgicamente hacer una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal unilateral y que sea solo socializada dentro de los espacios tecnocráticos y técnicos, sino que la sociedad entera dominicana debe definir cuáles son las prioridades a largo plazo y en función de esa prioridad entonces ponerle los recursos. ¿Qué es lo que necesitamos para que la educación dominicana despegue finalmente? ¿Qué necesitamos para reducir el déficit habitacional en nuestro país, que es muy grande? O sea, se estima más de 1 millón de viviendas.
pero también el tema de la seguridad social. O sea, ¿qué está dispuesto el Estado a invertir para que personas que no tengan la capacidad contributiva en la seguridad social, el Estado lo pueda subsidiar? Y todo eso es dinero. Por eso es que si queremos una sociedad que garantice un estado de bienestar, debemos tener un Estado que sea capaz de fortalecerse financieramente. Y eso va de la mano con lo que tú mencionas. Buscar la manera de reducir esos gastos corrientes que son superfluos, que son prescindibles, o sea, que el Estado pudiera en un esfuerzo disminuirlo, porque las nóminas tienen un componente que es político. O sea, cuando tú despides y no tiene, digamos, el gobierno la capacidad para empantalonarse y decir, bueno, por el bien del país necesitamos reducir esta es la cantidad de empleados públicos que necesitamos de acuerdo a nuestro desarrollo. Y eso no está en la capacidad actualmente o en la mente actual del dirigente político tradicional de nuestro país. Perdón, entonces quiere decir que tendríamos que tener políticos con la cabeza fría como la tuvo Milei en Argentina. Bueno, yo diría que hay que llenarse de sensatez. O sea, si tú miras, hay estudios que andan incluso en República Dominicana que dicen, bueno, dado el tamaño de nuestra economía y dado el tamaño de nuestro Estado, la cantidad de 700,000 y tanto, nunca se sabe cuál es el número real, porque la CISARRIL tiene unos datos, el Banco Central tiene unos datos, entonces incluso en una declaración el ministro de Administración Pública no supo decir concretamente cuántos empleados públicos tiene la República Dominicana. No, yo creo que eso es un dato, primero, que hay que precisar, y segundo, ver si efectivamente ese Estado que nosotros tenemos realmente está en la capacidad de absorber esa gran cantidad de fuerza laboral que tiene el Estado hoy en día, que representa un 15%, un 16% de la fuerza laboral dominicana. En otros países, por ejemplo, de América Latina, está un poquito por debajo de ese nivel, y en Estados Unidos menos de un 10%. Son empleados federales y locales. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de Estado que necesitamos, y entonces los dirigentes políticos, de acuerdo a lo que necesita el país, no lo que necesita el partido, definir entonces cuál es ese nivel. Yo sé que es algo difícil y hay que cambiar un poco la cultura y la mentalidad del dominicano que participa de la política, porque todo el mundo que apoya un candidato lo lleva al poder, lo que reclama después, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está mi puesto de trabajo? ¿Dónde está mi valor en términos de mi peso en el partido, que se corresponde con mi peso a nivel remunerativo en el Estado? Entonces hay que cambiar una cultura política también. Recuerda que este es un Estado paternalista. Claro, eso es. Pero mira, quiero preguntarte, ¿por qué el dólar, por qué el gobierno no ha logrado controlar la tasa del dólar? Bueno, eso es un tema muy, muy importante, porque mucha gente se hace esa misma pregunta. Fíjate que la situación llegó a un momento de que se desbocó un poco el dólar hace unos 3 o 4 meses, no sé si ustedes recuerdan, y el Banco Central sometió una medida que era de reducir lo que eran los préstamos en moneda extranjera. Con eso lograron un poco reducir la demanda de dólares y en consecuencia la presión que tiene el Banco Central vamos a decir, con suministrar esos dólares cuando la cantidad de préstamos al sector privado en esa moneda aumenta. Entonces, con una resolución ellos pudieron reducir un poco. Incluso el peso se apreció en los últimos, hace como 2 o 3 meses. Y bueno, y hoy volvemos en que el dólar comienza a repuntar nueva vez y el peso a depreciarse. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay una situación ahí, y es que los instrumentos monetarios que está utilizando el Banco Central actualmente para incidir en el mercado financiero no están teniendo los efectos que se espera tradicionalmente. ¿Con qué me refiero a eso? ¿A qué me refiero? Bueno, que el Banco Central disminuye la tasa de interés y los bancos no lo disminuyen. Hay una rigidez hacia la baja de esa tasa de interés. Incluso con 81,000 millones que liberaron del encaje legal, las tasas siguen prácticamente iguales, incluso comportándose
contrario a lo que manda la teoría económica. Pero no hay una fiscalización de eso que permita... Se supone que los mercados, cuando hablo de mercado es la decisión de los bancos en este caso, y de los, digamos, los demandantes de crédito. Nadie se quiere endeudar aunque sea barato ahora. Porque es riesgoso el momento. Hay volatilidad. Hay mucha volatilidad. Tú tienes un gobernante en Estados Unidos que te pone un arancel hoy y mañana te lo quita. Sí. Tiene al mundo, digamos, en una situación de mucha incertidumbre. Tiene la situación allá en Medio Oriente. Hay posiblemente conflicto con Irán. O sea, tú no sabes, en definitiva, cómo se va a comportar la economía mundial. Y en consecuencia tú tienes un Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos que no está cogiendo presión de Donald Trump y dice que mientras siga las condiciones monetarias a nivel internacional y a nivel de Estados Unidos con peligro de una posible inflación, ellos no van a bajar la tasa de interés. Entonces hay un pulseo entre el Poder Ejecutivo y la independencia. Por eso es que los bancos centrales deben ser independientes. Porque si fuera por Trump, la cosa estuviera ahora mismo... Te agradezco. Vamos a la pausa.